signo negativo al cuadrado me hacen positivo, y la raíz se me va con el exponente, me queda igual a x. ¿Sí? Entonces acá yo tendría que, aquí x cuadrado y cuadrado menos 2xy más 1 menos x igual a 0. Entonces ya lo llevé a la forma de la expresión algebraica que tenemos ahí. Entonces el polinomio, fíjense, de n de x, aquí como n es 2, entonces aquí tengo de que el polinomio 2 de x va a ser igual para mí a x al cuadrado. El polinomio 1, fíjense, este es 1 de acá, 1 de x, va a ser igual a menos 2x. Y no tengo más y, ¿no? Fíjense, y cuadrado y, acá no hay y. Entonces todo este otro valor que queda va a ser el polinomio 0 de x, que es igual a 1 menos x. Entonces resulta que es una función algebraica también, ¿no? Esta de acá. El mismo análisis tienen que hacer ustedes con esta de acá para poder determinar si es algebraica o no. Pero resulta de que donde veamos logaritmos, nosotros, por ejemplo, f de x igual a x más logaritmo natural de x, ¿no? Esta, por ejemplo, podemos decir directamente de que no es una función algebraica. ¿Por qué? Porque tiene logaritmo, ¿no? Lo mismo con las funciones trigonométricas. Bien, pero a lo que quiero llegar con esto es a lo siguiente, ¿no? Cuando tenemos nosotros funciones algebraicas es un poco complicada, ¿no? El hecho de que podamos realizar las gráficas. Por eso es que se debe analizar en estas funciones algebraicas todo su todos los conceptos que hemos visto hasta ahora de dominio, intersecciones, simetrías, asíntotas, todo eso, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio que nos va a ayudar con eso. A ver, aquí. Entonces el ejercicio que vamos a realizar es el siguiente. Nos dice, analizando sus características graficar y igual f de x igual x al cuadrado menos 4 dividido x al cuadrado menos 9. ¿Ya? Entonces esa es una expresión algebraica. Para hacer ese análisis, se recuerdan que vimos nosotros de que esta función también podemos ponerla como una función en base a las dos variables, que vendría a ser que esto es y, todo el término lo paso a restar, menos x al cuadrado menos 4
determinamos el dominio, fíjense. Primero, veamos de determinar el dominio. Vamos a poner otro color. El dominio de la función. Y si tengo yo de que y es igual a x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 9, ¿qué pasa con esta situación, joven? ¿Qué valores no entrarían en el dominio de esta función? Los valores que me hacen el denominador 0, ¿no? No vendrían a ser parte del dominio. Por lo tanto, este valor de acá tiene que ser diferente de 0. Entonces, acá fíjense que yo tengo una diferencia de cuadrados acá, ¿no? Que es también un producto notable. Tengo a cuadrado menos b cuadrado. Esto es igual a más b por a menos b. ¿Se recuerdan? Porque esto es como que tenga yo x al cuadrado menos menos 3 al cuadrado. Aquí lo voy a cambiar. ¿Sí? Entonces está de esta forma, por lo tanto, aquí esto me va a quedar x al cuadrado menos 4 sobre x más 3 que multiplica a x menos 3, ¿no? Llevándolo a esta forma de acá. Por lo tanto, aquí veo yo de que el dominio de mi función x va a pertenecer a los números reales siempre y cuando x sea diferente de menos 3 y x sea diferente de 3, ¿no? Porque acá fíjense, x, aquí te estoy haciendo que x más 3, si lo igualo a 0, esto me va a dar x igual a menos 3, ¿no? Entonces no voy a tomar ese valor. Si x menos 3 lo igualo a 0, x me va a dar igual a 3, y lógicamente que para evitar que se haga 0, yo voy a tomar valores diferentes a eso, ¿no? Entonces mi dominio estaría definido por esta expresión de aquí, donde tengo que el dominio de esta función son todos los reales excepto el número 3 y el número menos 3. Luego tengo que ver si hay intersecciones con los ejes, ¿no? Es lo que hemos visto cuando el valor toma el valor de 0. Entonces, en las intersecciones, ¿dónde ubico las intersecciones? Con el eje X cuando y igual a 0, ¿no? Y con el eje Y cuando hago que X sea igual a 0. Entonces ahí obtengo intersección. Entonces, de acuerdo a esta mi expresión, fíjense, ¿no? Si yo tengo f de xy igual a y menos x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 9, y voy a
hacer que y sea 0. Entonces mi expresión x de 0, esto sería y es 0, menos x al cuadrado, esto es igual a 0 lógicamente, menos 4 sobre x al cuadrado menos 9, esto es igual a 0. Entonces, si esto es igual a 0, yo voy a tener de que menos x al cuadrado menos 4 es igual a 0, que multiplica, paso todo este término de acá, fíjense, a multiplicar acá, x al cuadrado menos 9. Por lo tanto, todo esto me da igual a 0, ¿no? Todo esto me da igual a 0. Esto se me hace 0. Y aquí si multiplico por menos, acá menos 0 por menos 0, aquí me va a quedar de que x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Por lo tanto, los valores donde yo tengo intersección es cuando x es igual a 4 raíz cuadrada. Por lo tanto, voy a tener intersección cuando x es igual a más 2 y cuando es igual a menos 2 en x. ¿Se comprende? ¿Y el signo dónde pasó? ¿Se desaparece, ingeniero? No, ringa, nada desaparece, joven. Todo tiene su motivo. Aquí lo vamos a... Aquí fíjese que yo puedo multiplicar todo esto por menos 1, ¿no? Menos 1 por 0, ¿cuánto me da? 0, ¿no? Y menos 1 por este menos 1. Más positivo. Porque si a ambos lados de la expresión yo multiplico por el mismo valor, ¿no? Entonces no me varía la expresión, ¿no? Entonces este menos 1 por este de acá me da positivo, por lo tanto x al cuadrado menos 4, ¿no? Otra cosa que podría hacer, ¿qué cosa era? En lugar de multiplicar por menos 1, toda la expresión esta la paso como positivo al otro lado, ¿no? ¿Y qué me queda si paso todo como positivo? Me queda 0 más todo esto igual a 0. Porque si saco esto, me queda 0 acá, ¿no? Entonces aquí quedaría que x al cuadrado es igual a 4. X va a ser igual a 4 raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿no? Pero como está dentro de la raíz, entonces vamos a tener que esto es igual a estos dos valores son los que intersectan el eje X. Veamos si hay intersección con el eje Y. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento, voy a tener que f de x y es igual a y menos x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 9 igual a 0. Aquí me dice que x haga 0 para determinar cuál es el valor. Entonces aquí tengo mi f de 0 va a ser y menos, aquí tengo 0 al cuadrado menos 4 sobre 0 al cuadrado menos 9 igual a 0. Entonces y menos, aquí menos y menos me va a dar más, menos 4 noveno, ¿no? Igual a 0. Y va a ser igual, paso 4 novenos acá. Y ahí nomás queda, pues, ¿no? No puedo hacerlo más chico este valor.
Entonces aquí tengo que esta es la intersección con el eje Y, y si lo paso a decimales, ¿cuánto da eso? Para que podamos ver cuando graficamos 0,3, algo así, o 0,4. 0,44. Puro 4. 44. Sí, sí. ¿No? Con 2 decimales sale 0,4. Entonces, estas son mis intersecciones, fíjense. Estas son mis intersecciones con el eje X y mi intersección con el eje Y es un solo punto de intersección que tengo. Luego tengo que determinar también las asíntotas. ¿Se recuerda qué son las asíntotas o no? Las asíntotas son los valores donde el denominador se hace cero, ¿no? Entonces, analizando las asíntotas, tengo asíntotas horizontales y tengo asíntotas verticales, ¿no? En las asíntotas verticales voy a despejar la variable Y, ¿no? Y en las asíntotas horizontales voy a despejar la variable X. Entonces mi función era de que Y era igual a X al cuadrado menos 4 sobre X al cuadrado menos 9, ¿no? Fíjense de que aquí ya hemos determinado nosotros, cuando encontramos el dominio, encontramos que los valores que hacían 0 el denominador eran X igual a 3 y X igual a menos 3, ¿no? Entonces esas son las asíntotas verticales, porque son las que me vuelven 0 la expresión es. Cuando X toma esos valores, no tengo yo no tengo valor ahí, no está definida la función, ¿no? Entonces mis asíntotas verticales vienen a ser esto. Ya saben de dónde salió esos valores. Ahora, en cuanto a las horizontales, yo lo que tengo que hacer es despejar esta expresión en base a la variable X. Entonces, si tengo que Y es igual a X al cuadrado menos 4 sobre X al cuadrado menos 9, tengo que despejar la variable X. ¿Saben despejarlo eso o no? Supongamos que alguno no sabe. Voy a poner que Y multiplica, fíjense, voy a pasar todo lo que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Me da X al cuadrado menos 9. Y esto me da igual a ¿cuánto? A X al cuadrado menos 4. Hago el producto. Y por X al cuadrado me da X al cuadrado por Y. Menos Y por 9 me da menos 9Y. Igual a X al cuadrado menos 4. ¿No? Ahora, como tengo que despejar X, puedo pasar los X a este término de acá. Y lo otro que no tiene X lo paso al otro lado. Entonces aquí me quedaría X al cuadrado Y. Este X cuadrado lo paso como menos X cuadrado igual a este 9Y, que está negativo, lo paso al otro lado como positivo. Y el 4 se mantiene acá, ¿no? Aquí tengo los X que me interesan, entonces puedo factorizar aquí, ¿no? Factorizo el X al cuadrado
que esto me va a multiplicar ahí, y en lugar del x al cuadrado aquí tengo 1, ¿no? Entonces fíjense, x al cuadrado por x me da x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado por 1 me da este valor. Y esto es igual a 9i menos 4. Entonces aquí tengo que, si yo despejo x cuadrado me va a dar 9i menos 4 sobre i menos 1. Y esa es la expresión que me interesa. Que este denominador de acá, si este denominador de acá se hace 0, entonces esa va a ser mi asíntota horizontal. Entonces, cuando i menos 1 es igual a 0, entonces i va a ser igual a 1. Esta es mi asíntota vertical, horizontal mejor. Cuando i es igual a 1, todo ese valor nunca se va a poder tomar. Y si ustedes ven esta situación, es la imagen que tenemos nosotros de esta función. En la imagen vamos a ver de que ese valor no es real. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, una vez que sacamos todos esos elementos, nosotros dándonos una tabla de valores podemos graficar la función. Entonces podríamos, fíjense de que nuestra gráfica va a tener estos puntos de acá. Vamos a ese es nuestro sistema de ejes coordenados, ¿no? ¿Qué es lo que hemos encontrado hasta acá? El dominio, ¿no? El dominio me dice de que hay un valor acá de menos 3 y un valor de 3 acá que no puedo tomar, ¿no? Que no corresponden al dominio de la función. Y ya hemos visto de que estos valores de 3 y menos 3 son las asíntotas verticales. Por lo tanto, este valor más 3 y menos 3 no se pueden tomar. Luego, ¿qué más encontramos? Lo que me falta acá es determinar si las funciones son simétricas. Vamos a hacerlo. Bueno, esto dejémoslo pintado. Vamos a analizar si la función es simétrica. La simetría. Para eso vamos a ver que con el eje de la X, con el eje X, la simetría se da cuando la función f de x y es igual a la función f de x menos y. Con el eje y se va a dar cuando la función f de x y sea igual a la función f de menos x y. Y si es simétrica con el origen, esta función tiene que cumplir esa situación de ahí. Entonces analicemos. Teníamos que nuestra función inicial daba y menos x al cuadrado menos 4. Esto que estoy anotando es f de x y.
sobre x al cuadrado menos 9. Ahora, si yo el y le cambio negativo, fíjense que esto me va a dar que no es igual, porque al cambiarle el negativo ya tengo un menos. Menos x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 9. Entonces, como no son iguales, yo concluyo de que en el eje X no existe simetría. No existe simetría. Ahora veamos con el eje Y. Aquí tengo que mi función es Y menos x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 9. Y esto va a ser igual a de x, dice, ¿no? De menos x. Entonces mi función es Y menos, fíjense que la variable x está elevado al cuadrado, entonces menos x, lo elevo al cuadrado, menos 4 sobre menos x elevado al cuadrado menos 9. Entonces esto de acá sí es igual, ¿no? Porque fíjense, si esto lo elevo al cuadrado, me queda igual x al cuadrado menos 4 y x al cuadrado menos 9. Por lo tanto, acá sí existe simetría con respecto a ese eje. Y con respecto al origen, se tiene que cumplir de que esto de acá, por lo tanto, si en alguno de estos no es simétrico, entonces ya no existe simetría acá. Fíjense que aquí yo tendría que tener y menos x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 9 igual a menos y menos x al cuadrado menos 4 sobre menos x al cuadrado menos 9. Aquí no hay problema, pero sí con el menos de acá. Por lo tanto, y menos x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado menos 9 va a ser igual a menos y menos x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado menos 9. Entonces fíjense de que aquí es diferente, viene a ser esto misma expresión de acá. Por lo tanto, concluyo de que aquí no existe simetría. ¿Ya? Bien, entonces ya con todo eso, estábamos analizando nosotros la cuestión del gráfico. Teníamos asíntotas verticales cuando era x igual a 3. Teníamos asíntotas horizontales cuando y es igual a 1. Y esto es 3, aquí es 1, digamos, ¿no? Entonces vamos a tener una asíntota horizontal. Esta asíntota horizontal son valores que no se pueden tomar, ¿no? ¿Qué otros puntos habíamos determinado? Las intersecciones. Teníamos que en el eje de la X teníamos intersección cuando X era igual a 2. Aquí presentamos el eje de las X. Y cuando era menos 2 también. Y el eje de la Y sacamos que era 0,40 y tanto, ¿no? Si esto es 1, entonces intersecta más o menos por aquí. ¿Ya? Entonces, si nos hacemos una tabla de valores, fíjense, ¿en qué nos ayuda la simetría? Que si damos nosotros, fíjense que es simétrico con el eje Y, dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros doblamos acá, sobre este eje, va a coincidir estos puntos de acá con los puntos de acá, ¿no? Entonces podemos darle valores
aquí a esta expresión cuando le damos valores a x y obtenemos f de x, ¿no? Igual a x. Entonces fíjense que cuando le damos el valor de 0, aquí al valor de x vamos a tener este valor de y acá, ¿no? Que es el valor de 0,44, ¿no? Ya lo hemos sacado. Si le damos el valor de 1, ¿cuánto me da x? ¿Cuánto me da y? El valor de 2, el valor de 3. Como es asíntota esto, le vamos a dar un valor cercano, por un lado 2.9 y por otro lado 3.1, y después le vamos a dar el valor de 4, el valor de 5 y el valor de 6. Hasta ahí, a ver, saquemos esos valores, ¿cómo nos da? ¿Cuánto nos dan? Por favor. El 1 da 0,375. 37, ¿ya? ¿Ya les enseñó a sus compañeros a utilizar la fórmula de calculadora o todavía? ¿Nadie se ha interesado? ¿Cuál ingeniero? Yo quiero hacer, pero no sé cómo. Pero póngase pues en contacto con su amiga que sabe, o si no consigue el manual de la... Todos tendrían que tener el manual de la calculadora que están manejando. Si es calculadora científica, sí o sí tiene que tener esas funciones en donde uno determina o sea, puede meter fórmulas, como estas que tenemos acá. Ingeniero, mi manual está en idioma tailandés, pues. Pero búsquelo pues en español, pues compañero. Póngale esa misma función de la... Póngale ¿Qué máquina tiene usted? La científica FX 991 Plus. FX 991 Plus. ¿Ah? Sí, sí. ¿Es de Casio o de qué? Casio. Casio. Todo eso que me dictó usted, lo pone en internet, le pone manual de tal cosa. En español le va. Bueno, listo, ingeniero, gracias. ¿Ya? Y con eso lo busca y va a ver que le va a aparecer ahí. Ya lo encontré acá. F de X 991 S plus, dice. Sí, sí, está. ese. Características, funciones, todo. Aquí le aparece cómo trabajar con esa máquina. ¿Esa es su máquina o no? Sí, sí, esa es. Ahí está, ¿ves? Rapidingo la encontré, mire. Y aquí en esto usted entra a esa parte y le enseña directamente cómo tiene que operar. Funciones estándar. Integrales pueden sacar también, fíjense, cálculo con números complejos, inclusive con diferenciales. Como vectores todavía pueden realizar operaciones matriciales. No creo que la aprenda a manejar completamente
manuales, ¿no? Al final, ¿está viendo? Entonces le da un clic ahí a los manuales y le va a llevar a un sitio donde están los manuales. Y listo. Bien, ¿qué valores sacaron, jóvenes? A ver, díctenme para que grafiquemos una vez y nos vamos a desayunar. Para el 2, ¿cuánto les dio? Menos 2,4. No puede ser, pues si ya hemos sacado que cuando x es 2 y menos 2 es 0, ¿no? Está mal sacado. Cuando x es igual a 2 ya sacamos que era 0. Cuando x es 3, fíjense, cuando x es 3 no tenemos valor, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no es un número real lo que obtenemos. Por eso no tenemos valores cuando es 3. Cuando es 2, 9, o sea que estamos sacando cerquita acá, ¿no? 2, 9 por aquí más. Cerquita al valor del asíntota. Aquí en realidad, si nosotros nos aproximamos cada vez más a este valor de 3 por el lado izquierdo, puede ser de que los valores se hagan tendiendo a menos infinito o tendiendo a más infinito. Aquí, por lo que veo, si tengo esto de aquí, va a ser a menos infinito. Entonces aquí va a ser un valor negativo. Y si me acerco por este otro lado al 3, yo creo que aquí, como ya tengo negativo, acá va a ser positivo acá este valor, para 3. Y va a ser próximo por este lado. Entonces, viendo cómo está la gráfica acá en este texto, para que no tardemos tanto, aquí están los valores. Para 2.9 me da menos 7,47. Para 3.1 me da 9,20. Para 4 me da 1,71. Para 5 da 1,31. Para 6, 1,18. Fíjense que por la asíntota horizontal se va acercando cada vez más al 1. Si yo me voy al infinito así, si hago valores más grandes, me voy a acercar al 1, pero no voy a tomarlo el 1 tampoco, ¿no? Por lo tanto, la gráfica esta nos da así. En este lado de acá que estamos sacando los valores, se va aproximando así. Y acá viene de esta forma. Ahí está. Entonces, como es simétrica respecto al eje Y, entonces acá se va a repetir lo mismo. Y la gráfica sería de esa forma. Entonces, fíjense que encontrando esto, analizando estas características en la función, es más fácil para mí que yo pueda graficar. ¿Por qué? Porque ya sé dónde me van a intersectar los ejes, dónde voy a tener asíntota, y así sucesivamente. Entonces, con este procedimiento, ¿no? Me gustaría que ustedes realicen a ver los siguientes ejercicios, porque de estos no tengo ejercicios allá. Entonces tienen que realizar a ver qué otro ejercicio tengo por acá. Ingeniero. Sí, joven.
¿será que me puedo retirar en álgebra? En geometría exige puntualidad a las 9:15. Vaya nomás, joven. Ya, gracias. Vaya nomás. Luego, entonces van a realizar estos ejercicios. Van a seguir este procedimiento y van a hacer este ejercicio de acá. Esto va a ser un práctico adicional. Vamos a ver de que tengan, van a hacer las operaciones de funciones. Si tengo que f de x es igual a x más 5 sobre 4 y g de x es igual a 4x al cuadrado más 13. ¿Ya? Hacen suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Y además en las composiciones me van a hacer f compuesta con g compuesta con f, f compuesta con f, g compuesta con g, y además van a hacer f compuesta con su función inversa. Entonces, para eso van a tener que determinar la función inversa de esta función. También van a hacer la función g compuesta con su inversa. Y listo. Ahora, en cuanto a los otros ejercicios para graficar de acuerdo a las características de las funciones, me van a graficar esta función f de x, que es igual a uno sobre x al cuadrado más 1 f de x igual a x menos 1 sobre x menos 2. Ya, suficiente con eso. Entonces, jóvenes, ya saben, este práctico es adicional a los que tienen ahí, pero tienen que hacerlo también. Esto lo voy a subir ahorita al grupo para que lo tengan todo listo. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces nos vemos el día martes de la próxima semana. Ya, ingeniero, gracias. Esto, ingeniero, muchas gracias. Bien, hasta pronto. ¿La normal? Sí, pero